Netflix tiene 10.000 opciones. Contenido nuevo cada semana, cada día, casi cada hora. Algoritmos diseñados para mantenerte explorando, descubriendo, consumiendo lo siguiente. Series premiadas. Películas de directores que están redefiniendo el cine. Documentales que podrían cambiar tu manera de ver el mundo. ¿Y tú? Tú estás viendo The Office por 12ª vez. Friends otra vez. Harry Potter otra vez. Esa película que ya sabes de memoria, línea por línea, escena por escena, chiste por chiste. Y la gente te mira raro. Te preguntan cómo puedes ver lo mismo cuando hay tanto por descubrir. Te dicen que eres predecible, que le tienes miedo a lo nuevo. Pero aquí está lo que nadie te dice. Esa pregunta, la pregunta de por qué el ser humano vuelve siempre a lo mismo, no nació con Netflix. Es una de las preguntas más antiguas que la filosofía ha intentado responder. Y los pensadores más brillantes de la historia ya tenían algo que decirte sobre ese momento en que presionas play en algo que ya viste 20 veces. Porque Platón, Nietzsche, Sartre, Freud y Heidegger están a punto de explicarte algo sobre ti mismo que el algoritmo nunca podría calcular. Empecemos hace 2400 años, en Atenas. Platón decía que el mundo que vemos no es el mundo real, que vivimos atrapados en una caverna, viendo sombras en la pared y confundiéndolas con la verdad. Pero tenía otra idea, menos famosa y mucho más relevante para lo que estamos hablando. La llamó anamnesis. Y decía esto, que el alma humana, antes de nacer, ya conocía todas las verdades. Que la vida no es aprender cosas nuevas, sino recordar lo que el alma ya sabe desde siempre. Que cuando alguien entiende algo profundamente, no lo está descubriendo. Lo está reconociendo. Piensa en eso. Cuando vuelves a ver esa película que ya tienes memorizada, Platón diría que no estás siendo perezoso. Estás reconociendo. Tu alma encuentra en esa historia un reflejo de algo que ya sabe que es verdadero. Un personaje que encarna un valor que te pertenece. Un momento que captura una emoción que sientes pero que nunca pudiste nombrar del todo. Una historia que siempre se ha sentido tuya, aunque la hayas visto por primera vez a los 15 años. No estás mirando hacia una pantalla. Estás mirando hacia adentro. Y cada vez que la vuelves a ver, no es lo mismo porque tú no eres lo mismo. Tienes más años, más experiencias, más heridas, más claridad. Y la historia te devuelve algo distinto cada vez, porque el alma que le está reconociendo es un alma que ha seguido creciendo. Para Platón, eso no es estancamiento. Es el proceso continuo de recordar quién realmente eres. Y no hay nada más noble que eso. Ahora saltemos al siglo XIX, al filósofo más mal entendido y más mal citado de la historia. Friedrich Nietzsche propuso un experimento mental que sigue siendo uno de los más perturbadores y hermosos de toda la filosofía. Lo llamó el eterno retorno. Imagina que un demonio se aparece ante ti una noche y te dice que tendrás que vivir tu vida exactamente igual, con los mismos momentos, las mismas decisiones, los mismos dolores, las mismas alegrías, una y otra vez, infinitas veces, sin cambiar absolutamente nada. ¿Cómo reaccionarías? Nietzsche decía que la mayoría se hundiría en la desesperación, porque la mayoría vive a medias, con miedo, con resentimientos, con decisiones que no reflejan quienes realmente son. Y la idea de repetir eso eternamente sería insoportable. Pero para quien ha aprendido a amar su vida, para quien ha desarrollado lo que Nietzsche llamaba amor fati, amor al destino, esa idea no sería una condena. Sería una afirmación. Sería decir, sí, quiero esto otra vez. Sí, elegiría cada momento de nuevo. Sí, incluso el dolor valió la pena porque me hizo quien soy. Y cuando vuelves a presionar play en ese mismo episodio por 20ª vez, estás haciendo exactamente eso. Estás afirmando que esto vale la pena repetir. Que esta historia, estos personajes, este mundo, merecen volver a existir en tu experiencia. No porque no haya nada más, sino porque esto, específicamente esto, tiene un valor que no se agota con una sola vez. En una cultura que te dice que eres aburrido si no consumes siempre lo nuevo, elegir volver a lo familiar con plena conciencia es un acto filosóficamente nietzscheano. Es decir, yo no necesito que el algoritmo me diga lo que tiene valor. Yo ya lo sé. Siglo XX, París, existencialismo. Jean-Paul Sartre decía que el ser humano está condenado a ser libre, que no existe naturaleza humana fija, ningún destino predeterminado. Solo existes tú, tus elecciones, y la responsabilidad total de lo que haces con tu vida. Esto suena liberador. Y en cierto sentido lo es. Pero Sartre fue brutalmente honesto sobre lo que esa libertad absoluta le hace al ser humano, lo llena de angustia. El vértigo de saber que el mundo está completamente abierto, que tienes demasiadas opciones, que cualquier camino que elijas cierra todos los demás.
La libertad sin límites no se siente como libertad. Se siente como parálisis. Sartre tenía un nombre para eso, la náusea. Esa sensación de que la existencia es demasiado abierta, demasiado sin forma, demasiado sin garantías. Ahora imagina ese vértigo existencial frente a una pantalla con 10.000 opciones. ¿Cuál eliges? ¿Y si la eliges mal? ¿Y si hay algo mejor que nunca vas a encontrar porque te perdiste en el catálogo? Y entonces lo familiar aparece como algo completamente distinto. Volver a ver algo que ya conoces no es huir de la libertad. Es ejercerla con claridad. Es decir, entre todas las posibilidades infinitas, yo elijo esto. Conscientemente. Sabiendo exactamente lo que voy a encontrar. No porque me da miedo lo desconocido, sino porque me conozco lo suficiente para saber qué necesito en este momento. Sartre diría que quien vuelve a su show favorito con plena conciencia está demostrando algo que mucha gente nunca logra: saber quién es. Elegir deliberadamente lo conocido, en un mundo que te empuja siempre hacia lo siguiente, es un acto de autoconciencia existencial. No eres alguien que le tiene miedo a lo nuevo. Eres alguien que ya encontró algo verdadero y tiene la madurez de no abandonarlo. Llegamos ahora a Sigmund Freud, técnicamente un médico, pero nadie en la historia pensó más profundamente sobre por qué los humanos hacemos lo que hacemos, especialmente lo que no podemos explicar. Freud observó algo que llamó compulsión a la repetición. Sus pacientes volvían una y otra vez a los mismos patrones, las mismas situaciones, las mismas historias. Durante mucho tiempo se pensó que era autodestrucción. Pero Freud lo veía diferente. Decía que la repetición es la manera que tiene la mente de procesar lo que no ha terminado de entender. Volver a algo no es estancarse, es trabajar. Una historia que te conmovió profundamente no quedó completamente procesada en esa única experiencia. Dejó algo pendiente en tu interior. Una pregunta sin respuesta. Una emoción sin nombre. Una identificación con un personaje que todavía no terminas de entender. Y la mente vuelve, no porque sea débil, sino porque todavía tiene trabajo que hacer. Pero hay algo más poderoso todavía. Freud hablaba del principio de placer, esa búsqueda constante e inconsciente de aquello que nos hace sentir completos, seguros, enteros. Cuando una historia logró darte esa sensación la primera vez, tu mente no la registra como una película. La registra como un estado emocional al que quieres volver. Un refugio. Un lugar interno donde algo estuvo bien. No estás buscando la historia. Estás buscando a la persona que eras cuando la viste por primera vez. El tú que tenía 16 años y la vio con alguien que amabas. El tú que estaba pasando por el peor momento de su vida y encontró consuelo en esos personajes. El tú más joven, o el más herido, o simplemente el más presente que has sido en mucho tiempo. Freud diría que no estás viendo una pantalla. Estás haciendo arqueología de ti mismo. Y finalmente, Martin Heidegger. Probablemente el más difícil de todos, pero el que tiene algo único que decir. Heidegger pasó su vida pensando en una sola pregunta: ¿qué significa existir? No como concepto abstracto, sino tú, aquí, ahora, en esta vida concreta. ¿Qué significa realmente estar en el mundo? Decía que los seres humanos vivimos la mayor parte del tiempo en lo que llamaba existencia inauténtica, siguiendo las corrientes del mundo, haciendo lo que se hace, consumiendo lo que se consume, sin realmente elegir nada desde un lugar genuinamente propio. El mundo nos arrastra y nosotros nos dejamos arrastrar. Frente a eso, proponía la existencia auténtica, la capacidad de detenerse, de reconocer que el tiempo es limitado, y de elegir desde ese reconocimiento lo que realmente tiene sentido para ti. El algoritmo, las listas de lo mejor del año, los rankings, las conversaciones sobre lo que todos están viendo, todo eso es un sistema perfecto para mantenerte en la existencia inauténtica, consumiendo lo que se consume, siguiendo la corriente, nunca deteniéndote a preguntar qué es lo que tú, genuinamente tú, necesitas. Y la persona que apaga ese ruido y vuelve a lo que sabe que le da algo verdadero, sin importarle si está al día, sin importarle si parece sofisticado ante los demás, esa persona está haciendo algo que Heidegger describiría como un acto de autenticidad en medio de un mundo que te empuja constantemente en la dirección contraria. No es nostalgia. No es miedo. Es presencia. Es saber quién eres con suficiente claridad como para no necesitar que el mundo exterior te lo confirme. Entonces, ¿qué tienen en común todos estos pensadores? Platón diría que estás recordando lo que tu alma ya sabe.
Nietzsche diría que estás amando tu vida lo suficiente como para querer repetirla. Sartre diría que estás ejerciendo tu libertad con lucidez. Freud diría que estás buscando versiones de ti mismo que todavía importan. Y Heidegger diría que estás eligiendo desde un lugar auténtico en un mundo que constantemente te empuja a ser inauténtico. Ninguno te llamaría perezoso. Ninguno te diría que te estás perdiendo algo. Todos verían en ese simple acto de volver a ver algo profundamente humano y filosóficamente serio. Vivimos en una cultura que ha convertido la novedad en virtud, que mide el valor de una experiencia por si nunca la habías tenido antes, que hace sentir culpa a la gente por preferir lo conocido a lo desconocido. Pero los filósofos más importantes de la historia pasaron décadas volviendo a las mismas preguntas, releyendo los mismos textos, pensando los mismos problemas desde ángulos distintos, porque entendían que la profundidad no se consigue yendo siempre hacia adelante. Se consigue volviendo, una y otra vez, a lo que tiene capas, a lo que tiene raíces, a lo que realmente te toca. Quizás la persona que siempre busca contenido nuevo no está creciendo más. Quizás solo está consumiendo más. Y quizás la persona que vuelve a su show favorito por 20ª vez no está atrapada en el pasado. Quizás encontró algo verdadero. La verdad, como diría Platón, siempre vale la pena recordar. La pregunta no es si ves cosas nuevas o vuelves a lo mismo. La pregunta es si sabes por qué haces lo que haces. ¿Eres el que reconoce su alma en una historia? ¿El que ama su vida lo suficiente para querer repetirla? ¿El que elige desde la libertad y no desde la angustia? ¿El arqueólogo de sí mismo que busca versiones perdidas en la pantalla? ¿O el que vive auténticamente en un mundo que te arrastra?